Muy bien. Muy buenas noches. Gracias al gran maestro Dante Bayona que nos hace célebre este espacio por su tiempo, por su dedicación y las enseñanzas que nos ha venido el día de hoy a instruir. Pues nada, primera pregunta es ¿qué es la praxeología y en dónde se fundamenta? Bueno, praxeología, gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes. Eh, praxeología, como la explica Mises, podríamos decir que es una relación así como la aritmética y el álgebra. Eh, Mises le dijo que es la lógica de la acción humana. O sea, hay es una explicación de lo que hace el hombre. ¿Ya? Han habido intentos anteriores, por ejemplo, bueno, ya Aristóteles hablaba de eso también, Tomás de Aquino también hablaba del mismo asunto, pero Mises vino a completar, a dar una mejor explicación de todo el asunto. Ahora, eso, la praxeología en sí solo, bueno, como que es algo muy abstracto, muy vacío, sino que cómo se aplica. Las aplicaciones es lo más interesante. Por ejemplo, la aplicación a la economía. Muchas personas en economía, generalmente en el mainstream, en la escuela de economía nos enseñan que para que algo sea cierto tiene que ser probado con números, ¿sí? Entonces haces tu teoría y vas y recolectas la información, data, y luego tienes que correr tu modelo. Y si sale como los símbolos, si los signos de la regresión salen como tú quieres, entonces la ley es cierta, si no, no es cierto, si no, no es válido. La praxeología aplicada a esto nos dice que es algo diferente, que algo para que sea cierto no tiene que ser probado con números. Y bueno, esa es una de las aplicaciones y también hay aplicaciones que están haciendo otros, por ejemplo, para la ética, para el derecho. Entiendo esto de que mencionas de Aristóteles con la teleología, ¿no? De hecho, creo que hay un libro de Alan Goddard que menciona bases fundamentales de la teleología, una cosa así de Aristóteles. Entonces, diré que a funciones de, pues, como él más o menos lo viene explicando, entonces se le conoce como la causa eficiente, es decir, yo determino eso a lo que yo me dirijo, ¿no? De ahí tele, ¿no? Que es la meta, el fin que espero alcanzar. Ahora bien, tenemos también esto de lo que vendría a ser el principio abstracto, que lo vendría a ver como una aplicación universalizable o general, es decir, aplicado a todos los individuos que están involucrados en cuanto eh, vamos a ver, al proceso de lo que es ser un ser teleológico, o sea, un ser vivo. Vamos a ver ciertas acciones, como tenemos la axioma de la acción humana, las categorías del Mises, de lo que vendría a ser el recurso escaso, que también lo expande Hans Hermann Hoppe. Eh, Tenemos de ahí derivado también el principio de la ética de la argumentación, que me parece una muy buena fundamentación, y al punto que hace unos días tuve también mi experiencia pues lidiando con ciertos positivistas jurídicos que la niegan al mismo tiempo que, como dice Job, tienen que hacer uso de ella. Entonces, bien, una vez fundamentado lo que es la praxeología, ¿cómo lo fundamentaríamos a nivel de ámbito general? Como dije antes, hay que hacer una relación más o menos, se parece a la relación que existe entre aritmética y álgebra. La aritmética son los números, por ejemplo, si uno dice 2 más 2 es 4. Y el álgebra es lo que dice, por ejemplo, x más 2 igual 4. O a más b es igual a 4. Entonces, eso es. La praxeología, como lo explica Mises, son los contenidos, está vacío de contenido, son los vacíos de contenido donde todas las acciones pueden tomar ahí forma. El hombre busca un fin y para ese fin utiliza medios, diferentes tipos, diferentes medios. El medio está vacío y cada hombre va poniendo específicamente a su caso, lo que va a hacer para alcanzar ese fin último. En esto, por ejemplo, se diferencia de lo que decía Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino ya ponía el fin último, que era la santidad. Y según ese fin último que era la santidad, o sea, ya le daba contenido, le daba relleno a la praxeología.
y todo lo enfocado en eso. Y eso es la praxeología en sí mismo. Justamente el otro día hablaba con un amigo, y porque él quiere, bueno, como que tenía la idea de cómo lograr cierta verdad de ciertas actitudes. Pero eso es como quererle ya dar un contenido específico al álgebra de la praxeología. Por eso que se entiende bien, es bien, bueno, se entiende en ese sentido cuando Mises dice que la praxeología es la lógica de la acción humana. Sí, se entendía como este axiomático deductivo, es decir, tenemos ciertos principios de donde se parte el resto, al resto. Y es ahí donde se empieza a volver un poco problemático con el mainstream, porque el mainstream pondera lo que mencionas tú con el álgebra, que hay que ir a hacer una prueba de campo para corroborar si la teoría está correcta. Que de hecho alguien hizo una caricaturización bastante buena de eso. Siguiendo esa analogía, yo no sé si me puedo cortar, al cortarme la mitad de la garganta, decía, me puedo morir hasta que vaya y me corte la garganta, entonces ahí tendría que averiguar si me puedo o no morir, ignorando la identidad de que pues aquí hay venas y todo este tipo de cuestiones que lo vienen integrando a uno como ser vivo, ¿no? Y son vitales para la vida. Ahora Claro. bien, Además, perdón, ¿qué? hay una ¿Sí? cosita más. Robert escribió un paper cuando se enteró de lo que Hoppe estaba planteando, y Rothbard dijo que la argumentación de Hoppe se parece bastante a la argumentación que dan los objetivistas. ¿Ya? Los objetivistas explican esto muy bien cuando llegan a axiomas. Axiomas es todo lo que decimos, cada palabra que decimos está basada en el axioma de la no contradicción. Claro que hay personas que va a decir que pues, todo lo que decimos, nuestras palabras, todos los conceptos, cada cosa que estamos diciendo en este momento está basado en esa no contradicción. Eh, y también Hoppe, en uno de sus libros, no recuerdo, Socialismo, creo en el libro de Socialismo, bueno, creo que no, no, bueno, posiblemente en ese, explica también cómo cuando Platón descubre primero la no contradicción, es lo mismo. Las personas, los matemáticos, los economistas del mainstream también caen en contradicción. No se dan cuenta, pero están cayendo en contradicción. Y utilizan eso. Por ejemplo, las palabras que utilizan están basadas en acciones, en la no contradicción. Ellos no se dan cuenta, pero lo están usando. Todo lo que están usando se basa en eso. Y eso no se puede probar con números. También hay otra falacia cuando tratan de probar las cosas con matemáticas. Por ejemplo, eh, quieren probar, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, pero para usar eso ya están asumiendo como verdadera la matemática, están cayendo en un círculo. Pero ¿cómo van a probar que esa matemática es cierta? La matemática solo se puede probar que es cierta saliendo de la matemática, si no simplemente estaría en el mismo círculo. Y obviamente la matemática se sustenta en la lógica, en esa lógica, en la no contradicción. Sí, Bueno, de no sé. hecho, he estudiado objetivismo acá, también yo, pero por ahí empecé yo por objetivismo y ahí fue que llegué a Hans Hermann Hoppe. Entonces dije yo, mucho de lo que él dice es cierto porque en objetivismo se tiene fundamentado el axioma como algo que no es de libre interpretación, sino que es algo irreductible, por ejemplo, la existencia, ¿verdad? O la Sí, conciencia, yo percibo a la existencia. sí. La abolición arraigada a esta, explicada también por el profesor Harry Ginsburg. Ahora bien, ¿qué pasa con la acepción que tienen los monetaristas? ¿Cuál es el papel per se del monetarismo? Aquí habría que hacer una especie de contrastación entre la escuela austríaca y la escuela de Chicago, o los post-keynesianos y los keynesianos y toda esta rama de personas. Y son explicaciones diferentes. Eh, por ejemplo, Friedman, o sea, Friedman no fue el primer monetarista, Fisher ya había dicho eso desde antes. Y Fisher, dicho sea de paso, en la crisis del 29, Fisher se quebró por completo, perdió todo su dinero, porque no se cumplió nada de lo que le estaba prediciendo. Keynes también perdió bastante dinero, perdió creo que los 2 tercios de toda su riqueza la perdió, pero Keynes fue un trader muy bueno. Keynes terminó, cuando falleció, había multiplicado muchísimo su dinero. Pero bueno, el monetarismo lo que trata de dar es una explicación del ciclo económico. ¿Ya? Keynes también. El monetarismo lo que dice, bueno, para comenzar, los monetaristas
no te explican, hablando de la crisis del 29, no te explican qué es lo que lo originó. Solamente que una vez que ya se originó la crisis, el Banco Central, según ellos, disminuyó mucho la masa monetaria y eso fue lo que hizo que la economía se atrasara y se permaneciera en desempleo por mucho tiempo. Eso, por ejemplo, también lo explica el profesor, los profesores del Mises Institute también lo explican así. No, realmente no te da un inicio, no te da una explicación de cómo se inicia la depresión, solo te dicen que una vez que cayó, el Banco Central redujo mucho la masa monetaria y así se entró en una espiral para abajo. Eh, Keynes es algo más complicado, porque en Keynes se van metiendo varias falacias, pero hay ciertas cosas que sí, que yo creo que Keynes vio la sombra del problema. Por ejemplo, cuando Keynes habla del multiplicador, Keynes habla de que un pequeño impulso en la economía hace que crezca, que crezca, que crezca. A mí eso me parece que Keynes vio la sombra del multiplicador bancario, que es el multiplicador de Mises. Pero para estas cositas necesitamos un poco más de tiempo para explicar la teoría de Mises, para poder contrastarla realmente. Si me das 2 minutos, a ver cómo explico la teoría de Mises, según como Muy la bien. entiendo yo. Hay una cosa que se llama reserva fraccionaria. Todos los países lo tienen. Todos los países lo tienen. Cualquiera que nos está viendo o que nos vea más adelante, que entre a su país y busque cuál es la reserva fraccionaria de mi país. La reserva fraccionaria es lo que un banco privado está obligado a mantener en reserva por cada depósito que uno hace. Por ejemplo, el, un, imagínate, por ejemplo, que yo soy de Perú, que en Perú la reserva fraccionaria fuera de 4%, significa que imagínate que voy al banco y deposito 100 soles, entonces mi banco solamente está obligado a guardar 4 soles y puede prestar los otros 96. ¿Eh? Y el banco obviamente lo va a hacer porque sobre eso va a sacar mucho dinero. Hay algo, la gente generalmente cree, y eso también se ve en la economía cuando uno comienza en los libros, y hasta los libros que ya uno está terminando, una vez no se da cuenta, la gente cree que el negocio de los bancos es tomar dinero de unos y ese mismo dinero prestarlo, pero eso no es realmente el negocio. El negocio es, si tomo el dinero de por ejemplo, en este caso que yo fui y deposité 100 soles, el banco me guarda 4 y los otros 94 los presta, pero ahí no acaba el asunto. Una vez que una vez que el banco presta estos 96 soles, esos 96 soles, digamos dólares, esos 96 dólares van a ser depositados por otra persona en otro banco, digamos así. Entonces, ese otro banco va a utilizar esos 96 dólares de nuevo, va a guardar el 4%, digamos que son 5 dólares, guarda esos 5 dólares y presta los 91. Y eso se repite y se repite y se repite y se repite. En los números, matemáticamente es así. Por ejemplo, si alguien hace un depósito de 100 soles o 100 dólares y la reserva fraccionaria es 10%, entonces bueno, matemáticamente dividimos 100 entre 0.10 y los 100 dólares de depósito realmente se convierten en 1000 dólares. En 1000 dólares. O sea, se han prestado 900 dólares, 900 dólares se han creado de la nada. Y ahí está el negocio. Ahí está, el negocio no está en obtener y cobrar intereses sobre de mis 100 dólares, cobrar intereses sobre los 96 dólares. No, el negocio está en eso. El negocio está en los 900, cobrar intereses sobre los 900 dólares. Y eso es asumiendo que la reserva fraccionaria es 10%. En Perú la reserva fraccionaria es ahorita como 4%. En Estados Unidos, acá la reserva fraccionaria es menos del 1%. Eso se multiplica a 10.000. Claro que hay cierta cantidad de eso que se fuga, pero no, de todas maneras sigue siendo muy alto. Entonces ahí está el problema del ciclo económico. Eso es. Ahí está. En la expansión masiva del crédito, cuando baja un poquito la tasa de interés, los bancos expanden masivamente el crédito. Y ahí es cuando se relaciona, por ejemplo, al monetarismo. Eh, el dinero uh, tiene varias funciones que a veces algunos las quieren separar. El dinero sirve como reserva de valor, pero también sirve como como medio de cambio. Entonces, para los monetaristas, por ejemplo, ellos solamente hablan de imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero, pero no se trata solamente de imprimir dinero. Se trata del crédito que crea. Ahora, en las hiperinflaciones que hemos tenido en Latinoamérica durante los últimos 40, 50 años, eh,
Los bancos imprimían mucho dinero y luego el dinero no servía para nada y el dinero quedaba ahí en la calle, el papel quedaba en la calle como basura ahí, que nadie lo utilizaba. Son unos paquetes grandes que se quedaban que no servían para nada. La diferencia de esto, el crédito cuando se crea, el crédito simplemente cuando todo se asusta, ocurre que todo se asusta, el crédito completamente se desvanece, desaparece, se esfuma, se esfuma. Tiene el mismo efecto de la inflación, pero eso desaparece. No encontramos el dinero por ahí tirado, sino el crédito completamente desaparece. Por ahí más o menos el problema del ciclo económico. Como lo explicó Mises, es la reserva fraccionaria. Eh, ocurre una innovación financiera o el banco baja un poco la tasa de interés y eso hace que la expansión del crédito sea masiva. Cuando el crédito se expande masivamente, hubo varios negocios, varias empresas que realmente no debían llevarse a cabo, ahora se van a llevar porque el crédito es bien barato. Y va a ocurrir que va a haber la realidad, los que están haciendo esas empresas se van a dar con la cruda realidad de que lo que estaban planeando no era bueno, no es buen negocio. Y cuando ocurre todo eso, ese negocio quiebra, pero la deuda se mantiene. La deuda se mantiene y ahí se cae todo el sistema. Más o menos por ahí. Sí, hay como una especie de mafia ahí, ¿no? Hay una intencionalidad a propósito de mantener en estado de estupor a las personas, ¿verdad? Y Hay para mucho que, dinero, hay mucho dinero que se hace. sí, ya me imagino el negocio que parece como que una especie de mafia pues, de organización ahí para estafar, organizada para estafar a gente a través de hacer pantallas de humo monetarias, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que los gobiernos sacan mucho dinero de eso. Los gobiernos sacan muchísimo dinero de eso que hacen. Y también en la banca tienen muchos incentivos para dar ese tipo de préstamos. sí, Y me lo aún peor, imagino. o sea, los bancos, como ocurrió en Latinoamérica en varias ocasiones, los bancos expanden el crédito como si ya no hubiera mañana. Y una vez que quiebran, no hay problema que quiebren porque, como ocurrió en Estados Unidos, saben que el gobierno los va a tener que rescatar, ¿no? Sí, ya me imagino el incentivo de meter también al gobierno en este tema, porque ya se vuelve una cosa de como corporativismo, ¿no? Este socialismo de amigos, ¿no? Tú tienes X empresa, montamos X pantalla de humo, sucede esto y yo entro en escena y te rescato y paga el que paga impuestos termina soportando eso. Y Y también además, está, una cosa más, eso también es una forma de esconder los impuestos, porque si los gobiernos cuando necesitan plata, cuando necesitan dinero, bien podrían subir los impuestos, pero a nadie le gusta ver que los impuestos suben. La gente se podría quejar, la gente se podría rebelar, pero en asuntos monetarios nadie entiende nada. Como te digo, ni los mismos economistas entienden el proceso de economía. Tú puedes ver en YouTube, hay un montón de gente que habla de videos. O mira, yo te lo digo, cuando yo estudié economía la primera vez, estaba en mi quinto año de economía y nunca había entendido nada de esto, nunca me enseñaron nada de esto. ¿Ya? Y en la descripción de macroeconomía, lo más básico que te dicen, ¿cuál es la función de los bancos? La función de los bancos es intermediarios financieros, es tomar depósitos de unos, ahorros de unos y convertirlos en préstamos, pero eso no es. La persona que dice eso se olvida por completo del proceso multiplicatorio, del proceso multiplicador, de lo que yo le digo, de lo que yo llamo el multiplicador misesiano. Eso es bien importante. Sin eso no se entiende lo que es el ciclo económico desde el punto de vista de los austríacos. en efecto, esto es bastante fundacional y elemental lo que describes en este punto porque se vuelve el unívoco que a su vez se permite entender las constantes en vez de perderse en una ofuscación de variables incluso ficticias, ¿no? Y ahora bien, la utilidad, la utilidad marginal y la preferencia temporal a cuanto a descripción refiere en praxeología, ¿cómo la describirías tú? Es decir, tenemos el concepto de utilidad y la utilidad marginal y la preferencia temporal que también se ve expreso en todo esto que viene a ser actores en el mercado. El asunto de la utilidad marginal y eso es más o menos como que es muy neoclásico. Los austríacos no hablan mucho de eso. Justamente Rothbard como que se enfrentaba un poquito a eso. No lo toman exactamente igual. Claro que tiene sentido y sirve para varias cosas, pero no es exactamente austríaco.
Ah, muy bien, excelente, Rothbard excelente. habló más de lo que se llamaba la preferencia revelada, pero hay varios debates aún entre austríacos. Eh, hace varios años que no reviso el tema, pero más o menos por Ajá. ahí va el asunto. No, no, sí, a mí sí me suele interesar mucho esto porque se vuelve algo fundacional, ¿no? Para poder explicar incluso del tú al tú y la gente lo empiece a absorber, a integrar, ¿no? Es, por ejemplo, mira, Eh, te digo una cosita rápida. Hagamos una comparación. En la teoría del consumidor de los neoclásicos, eh, el consumidor va a tener una preferencia, va a tener una restricción presupuestaria y a partir de eso, cuando se intersecta la curva de preferencias y la restricción presupuestaria, eso va creando las demandas. Según ellos, esa es la teoría, así es como lo explican. ¿Okay? Pero Rothbard decía que esta utilidad, la indiferencia realmente es mala, no tiene sentido. Eh, en la, en, él hablaba, por ejemplo, había un caso de la Edad Media, no recuerdo qué filósofo era, que hablaba que era, creo que Aquinas, no, Aquino, bueno, uno de ellos lo presentaba, está en el libro de Rothbard de historia, decía que era un caso medio psicológico, no, era el caso del burro que no sabía si quería esto, no quería, o no quería esto. Así que para Rothbard la indiferencia simplemente no tiene sentido. Psicológicamente en la actualidad existe un problema, hay un problema psicológico, justamente que yo estaba viendo el otro día la serie esta House, y hay un asunto de estos que es un problema psicológico de la gente que no puede tomar decisiones. Eso sería indiferencia. Pero para Rothbard eso no es una buena teoría y no tiene sentido. Ahora, para los austríacos, ellos hacen su demanda, como lo ha explicado Hoppe, de otra forma. No se necesita hablar de restricciones presupuestarias y tampoco se necesita hablar de curvas de utilidad. Simplemente se dice, por ejemplo, Hoppe explica, tengo un recurso y tengo que satisfacer varias necesidades. La primera unidad va a ir a satisfacer eso. Luego la segunda unidad tiene necesariamente que ir a satisfacer la segunda necesidad en ese orden porque si no, no tendría sentido. ¿Ok? Y hay que buscar sustitutos. Los medios, como se vuelven caros, por ejemplo, si sube el precio de algo, ahora como los recursos son escasos, uno tiene que buscar sustitutos. No, ya me rayé mucho. Pero ese es el asunto. O sea, para los praxiólogos pueden explicar la curva de demanda sin utilizar curvas de indiferencia ni nada de eso. Más o menos por ahí. excelente, excelente explicación, ¿verdad? A mí me ha gustado muy bien cómo llevamos el hilo de la conversación hasta ahora, es bastante brillante, me ha gustado, la verdad. Ahora bien, el libertario. Tengo entendido como que el libertario es aquella persona que ve al Estado como un mal, pero pues dejemos este principio de que vemos al Estado como un mal. Ahora bien, se deriva en otra rama, la minarquía, que dicen que el Estado es un mal necesario, la anarquía capitalista o propietarista, como aquella que dice que no es necesaria porque dadas las necesidades en el mercado surgiría una solución a ese problema por esa necesidad que es la demanda, ¿verdad? Entonces, bien, si tuvieras que describir la minarquía en ese sentido, ¿cómo sería que la describieras en cuanto a lo que vendría a ser la posibilidad de expandir o limitar el gobierno según ellos? Puesto que yo veo que esto siempre va a ser algo a expandirse, no a limitarse. Pues podría poner un ejemplo como yo tengo el monopolio de la leche, pero un grupo de, digamos, la tribu, ¿no? Quieren que yo tenga el monopolio de la leche, pero un monopolio absoluto y a su vez que sea mínimo. La explicación me parece que hay que partir primero de lo que es anarquía y a partir de eso compararlo con las otras formas, con la minarquía. Eh, como explica a Hoppe, eh, en el sistema en que vivimos ahora no hay incentivo para cuidar la propiedad de la policía, los jueces no tienen incentivo realmente para cuidar la propiedad de los individuos. No les importa realmente cuando algo pasa porque ellos no pierden dinero. Pero la situación sería diferente si alguien perdiera dinero, si alguien comete un crimen. Por eso que
Hoppe dice, por ejemplo, Rothbard también, que eso debería ser administrado por empresas aseguradoras y de seguridad. El ejemplo es simple. Por ejemplo, imagínate que yo tengo mi empresa de seguridad y yo voy a ir a tu bloque, a tu cuadra y decirte, ¿sabes qué, Lester? Tú me das, págame $20 por semana y yo te cuido tu casa, yo cuido toda la, yo estoy cuidando la casa de todos tus vecinos, yo los cuido, yo la cuido. Y si alguien te roba, alguien roba tu casa, entonces yo también te aseguro, si te roban tu televisor, yo te pago por tu televisor, porque tan bueno soy, tan seguro estoy que no te van a robar, que todavía tú me pagas eso y si alguien te roba, yo te pago tu televisor. Eso en el sistema actual no ocurre. Entonces, en el sistema que estoy planteando del anarcocapitalismo, entonces el empresario tiene un incentivo muy fuerte para cuidarte, para cuidar tu propiedad, porque realmente si algo te pasa a ti, yo pierdo dinero. Pero en el actual sistema eso no existe para nada. En el actual sistema, bueno, cuando viví en Perú era así. Bueno, también aquí en Estados Unidos es lo mismo. Alguien te roba y el policía no pierde ni gana por recuperar tu propiedad. Tu televisor, tu carro que te han robado, no pierden nada. No solo eso, por ejemplo, acuchillan a alguien en la calle, matan a alguien, violan a alguna mujer, el general de la policía no pierde absolutamente nada. En cambio, el ejemplo, lo que se compara ahí es, por ejemplo, con Disney World en Florida, en Orlando, si tienen su parque de diversiones, Disney. Ya, imagínate que hay en la noche unas chicas caminando y alguien viola a una de las chicas. Ahí perdería muchísimo dinero. Ahí sí perdería muchísimo dinero. Entonces ellos tienen un incentivo de hacer bien las cosas, de cuidar tu propiedad. Pero en el mundo de ahora es prácticamente tierra de nadie. Es prácticamente tierra de nadie. A nadie le interesa. La única forma de que los políticos hagan algo es que tiene que ocurrir algo que sea muy escandaloso, que violen unas 20 chiquillas en una semana, ¿ya? Porque si no, no va a pasar nada. O que apuñalen a alguien, a que apuñalen unas 20 personas en un mes. Si no, no pasa nada. Y obviamente ahí se nota, por ejemplo, cómo la policía no se mete a los barrios peligrosos. ¿Para qué meterse? Obviamente, ¿para qué meterse si no van a ganar nada? En cambio, el sistema debería ser de mercado, incentivos. Por capturar a los más peligrosos tendrían que estar mejor pagados. Si no, no hay incentivo para la policía para hacer un buen trabajo. Y, por ejemplo, pienso que tal vez un paso del sistema estatal en el que se vive ahora hacia la anarquía o algún poco más de libre mercado de incentivos sería eso. ¿Por qué no enjuiciamos al Estado cada vez que nos roban? Porque en teoría es su tarea hacerlo. Tal vez así lo hicieran, pero también es una mala idea porque el gobierno, si algo nos paga, se lo van a sacar a los impuestos del resto, por eso, más o menos. Ahora, la anarquía desde el punto de vista del modelo económico, es irrefutable, irrefutable. Aclaro que vienen otras consideraciones sociológicas, eh, realistas, podrían decir algunos, de por qué no podría ocurrir. De por qué no podría ocurrir, pero teóricamente no pues, se puede refutar. Y también hay otra cosa más. Desde el punto de vista ético, todas las transacciones deberían ser voluntarias. Entonces, cuando el Estado no es exactamente voluntario, porque si tú te niegas a pagarle al Estado, el Estado va y te mete preso. Si no pagas los impuestos, te meten preso. Ese es el asunto. Entonces, éticamente hablando, desde el punto de vista libertario, también esa transacción de pagar por seguridad debería ser voluntaria y libre. También eso nadie lo puede negar. Nadie va a decir que los impuestos son voluntarios, no. Pero hay que analizar tal vez ciertas cosas de las sociedades, ciertos defectos de los hombres que no nos permiten alcanzar que no nos permitirían tal vez alcanzar un anarcocapitalismo, porque hay otras condiciones, más o menos. Bueno, a ello agregaría yo lo siguiente. No sé si conoce a Leonard Peikoff, el profesor objetivista. ¿Ya? Él menciona tres métodos de integración y que son como uno se asimila con la realidad. Está la integración, que tendría que verse reflejada en un hombre que es honesto, que es probo, que busca seguir sus virtudes, ¿no? No sacrificar a otro, no delinquir, esas cosas, ¿no? Porque él persigue ese fin, esa es su meta en la vida, preservarse de esa manera. Ahora tendremos la malintegración que vendría a ser como la de Platón, ¿no? Y
esa idea de el mundo es un caos y necesitamos una especie de hermano mayor que nos cuide a todos y corrija a todos. Y está la desintegración, la última, que es como él le llama el método de Kant, que bueno, pues en su conclusión lógica y práctica se lleva a ver en cierta manera con ideales como el comunismo o el nazismo, donde el mundo literalmente es un verdadero caos y no se puede hacer nada, y entonces tenemos que buscar la colectividad para poder construir una suerte de paraíso en la tierra, ¿no? No Sí, importa si primero creamos un infierno, no importa que veamos la evidencia de la realidad, hay que desecharla inmediatamente y hacer caso a lo que sea que se le ocurra a uno, ¿no? claro, Entonces, yo creo que sí son condiciones idílicas, ¿no? No como diría un materialista y materiales, sino idílicas, dado que el hombre es el que transforma su entorno y para transformarlo requiere ideas. Entonces, digo yo, sí es un camino difícil, es un camino muy largo. De sí, hecho, se necesitan buenos hombres. sí. Si no, va a terminar, o sea, como mencionaste, y como nadie puede negar, en el mundo han habido nazis, han habido comunistas. Por ejemplo, ahora en todos lados hay gente que le mete mano al dinero, como en Rusia, como el saco, lo que está pasando allá. No es ponerse al lado de uno, pero Europa, todo, por los últimos 4.000 años se han estado matando unos a otros. Se han estado matando, se roban unos a otros, se matan, se meten bombas nucleares, hacen de todo. Entonces es un hecho que parece que los hombres no pueden estar tranquilos. Claro que el anarcocapitalismo funcionaría si todos fueran, eh, si por lo menos tuvieran coraje de, de arreglar la situación, pero muchos hombres son borregos, muchos hombres se asustan y van a dar, eso da nacimiento al sistema que tenemos. Ujú. Pero Es por lo menos, una... pero por lo menos Así. como nivel teórico es innegable y todo el mundo debería entenderlo, todo el mundo debería estudiarlo. Es un modelo económico eh, imposible de negar. La verdad que lo secundo porque para mí el mundo en el que a mí me habría gustado venir habría sido un mundo así más rothbardiano, por así decirlo, donde estas cosas ya se vieran, ¿no? Pero como dicen por ahí, no, no está dado, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa ha sido una de mis discrepancias con muchos de minarquistas y ahora hasta antagonistas me salieron ahí, ¿no? Porque me dijeron, es que, ¿cómo está eso que te volviste narcocapitalista? No, no, es que estas son las razones, le digo, estos son los fundamentos, estos son los principios, le digo yo, y esto es lo de la realidad, le digo yo. Entonces, para llegar de este punto a ese punto B, que es donde todo estaría mucho mejor, necesitamos hacer estos pasos, le digo yo, tomar conciencia de esto, identificar aquello, y a partir de ello, de construir un mundo mucho mejor. Le digo, no, no, pero es que eso no es posible porque van a surgir pandillas, entonces les digo yo, si la gente no estaba de acuerdo, no se puede poner de acuerdo, ¿de dónde sacamos que surgió un Estado? Ahora bien, si surgió un Estado porque las pandillas surgen siempre y el Estado hace lo que hace una pandilla, entonces, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos a las pandillas? Le digo yo. Entonces, es una de las cosas que siempre suelo usar para increpar a las personas y algunas personas sí han venido conmigo a este lado, ¿no? E incluso el compañero aquí Castillo, que de Perú nos está pues haciendo el papel de decir que acá del hosting, y pues han venido acá y hemos empezado a concatenar las ideas de Ayn Rand, Aristóteles, y empezamos a construir más o menos un edificio teórico y lo empezamos a concatenar con la teoría rothbardiana. Porque me parece que si entramos en un conflicto totalmente ficticio entre innecesario de hacer caídas lógicas, falacias potenciales, de decir si los hombres se arman, por tanto los hombres ya son asesinos, como ya pasa con las ideologías del género, ¿no? El hombre ya por default es un asesino, es un violador y esas cosas. Estamos cayendo en una especie de ficcionalismo absurdo donde negamos la evidencia de la realidad y damos por hecho una potencialidad de algo que no es como que si fuera, ¿no? Incluso uno pudiera decir bajo estas analogías que ellos ponderan y postulan, que dado que las armas requieren manos, o sea, todos los hombres que tengan manos ya son asesinos porque las armas se pueden disparar y esas cosas, ¿no? Y el hombre puede volverse un asesino, entonces como ya es asesino, entonces por tanto las manos también nos hacen peligrosos para esto, ¿no?
Suelo usar mucho estas analogías para hacer una especie de ilustración del modo de razonamiento que tienen o modos cogitandi. Entonces, ya vamos cerrando, ¿no? Porque es que ya nos está limitando aquí el streamer y ante todo esto, muchísimas gracias por su tiempo, gran amigo. Le tengo muchísimo aprecio, he visto sus conferencias ahí. Me ha gustado mucho cómo ha explicado en el corto lapso de tiempo que hemos tenido. Ha sido un momento efímero, pero bastante valorado para mí. Espero para quien nos escuche. Gracias. Si quieres cerrar con alguna cosa, nos queda alrededor de 10 minutos. Sí, deberíamos, cuando tengamos un poco más de tiempo, tal vez hablar del libertarianismo, porque es una cosa necesaria en Latinoamérica. Bastantes cosas están saliendo mal. Bastantes cosas están saliendo mal. Teóricamente están saliendo muchas cosas malas. Hay que entender qué es un libertario, hay que entender teoría política, varias cosas son bien interesantes. La justificación, qué es el libertarianismo, en qué se sustenta, todo eso es muy, muy importante para todos. Hay muchos, bueno, según lo que he notado yo, sociológicamente en Latinoamérica el libertarianismo aparece como una reacción a la izquierda. Así creo que hemos nacido todos en Latinoamérica por el avance de la izquierda. Uno nace, uno crece, uno se enfrenta a la izquierda, pero entonces eso hace que uno por defecto crea que uno es de derecha, pero no, uno no es de derecha, la derecha no es el libertarianismo. Históricamente, teóricamente, los de derecha nunca han sido liberales, nunca han sido libertarios. Y ahora se está viendo este asunto en Latinoamérica y en Estados Unidos también, que la gente de los liberales se está mezclando con cosas, con gente de extrema derecha que no tiene nada que ver con el libertarianismo. Así como nosotros los libertarios hemos estudiado por muchos años por qué no somos de izquierda, también de la misma forma hay muchísima teoría para estudiar de por qué no es, qué es la derecha y por qué no es libertarianismo. Eso es importante. Bueno, ojalá más adelante se pueda hacer. Ay, muchísimas gracias. También ante ello es recomendable mucho este libro del profesor Hans Hermann Hoppe, Una teoría del socialismo y el capitalismo, donde nos postula diferentes ramas del socialismo, dado que hablan de una cosa de propiedad común, sea de una coacción moralista que ni siquiera llega a ser moral, porque literalmente es inmoral, es lo que persiguen, y la otra que es de culpabilidad económica, culpar a los productivos, a los que transforman el mundo, a los que crean opciones y medios para mejorar la calidad de vida del ser humano, su esperanza de vida, y así como que culpan un poco el avance humano, ¿no? Ven como que es una especie de variante del hombre, es un ser pecador, ¿no? Es una especie de animal o es abominable, una cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Dante. Muy bien, Lester. Gracias. Igualmente, Hasta luego. gracias. Gracias a los dos.